Dice: ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche. Las recompensas para los que pastorean. Recompensa para los que pastorean la iglesia. Bien, voy a mencionar que luego que Pedro ha dejado claro del sufrimiento a la iglesia que se dirige, les ha exhortado el apóstol, eso es lo que hemos venido hablando, a que aún en el sufrimiento, como testigos de los sufrimientos de Cristo, ellos tienen que, en particular los ancianos de esta iglesia, tienen que desempeñar pues lo que es el guiarles a la grey del Señor. Les dice que deben pastorear a la grey de Dios. En primer lugar, vamos a ir viendo ya de hecho algunos detalles que siempre, cuanto más vamos deteniéndonos en la lectura, escudriñando, vamos a ir encontrando mucho más piedras preciosas de entendimiento espiritual. Por ejemplo, cuando les ha expresado el apóstol que aún en medio del sufrimiento ellos tienen que tomar la responsabilidad de llevar a cabo lo que es cuidar la grey. Esto se lo dice a los ancianos que están dentro de la iglesia a la cual se dirigió Pedro en este entonces. Acuérdese que decíamos que Pedro se dirigió a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es a ellos a quien se está dirigiendo. Puede ser algún grupo de iglesias en cada uno de estos pueblos o ciudades, y por supuesto así ha de haber sido, porque está hablando de varios nombres. Cuando se dirige a los ancianos, decíamos la vez pasada que en el tiempo de Pablo, o en el tiempo que se empezó a desarrollar la iglesia, no estaba tan conocido el concepto de pastor. Más bien se denominaban ancianos. Los ancianos eran, bueno, las personas que tenían mayor experiencia dentro de la congregación. Los ancianos eran los que, no tanto por edad, sino por experiencia, por conocimiento de la palabra, por actitudes actitudes de vocación, de poder guiar a las personas. A esos se les llamaba ancianos. Pablo, se recuerdan que
le decía a Tito, a Timoteo, instala ancianos en cada una de las iglesias. Se refería a esos hombres con experiencia, a esos hombres fieles, a esos hombres que mostraban una actitud de obediencia y de fe a Cristo. Ellos, se recuerdan cuando Pablo convocó a los ancianos de Éfeso cuando él iba hacia Jerusalén, cuando cayó preso. Él llamó a los ancianos de Éfeso para decirles, yo voy hacia Jerusalén, les recomiendo la grey, porque se levantarán lobos rapaces tanto de adentro como de afuera, y no perdonarán el rebaño. Se dirigió a los ancianos. Los ancianos es la misma palabra de obispo. Obispo, anciano y pastor. Vamos a ver, en el caso de obispo, lo que significa es un administrador, ¿verdad? Un anciano igual, un administrador. Y en el caso de los ya pastores, ya venía siendo aquellos ancianos que estaban dentro de ese grupo que tenían la vocación de la predicación. A esos ya les encomendaban lo que era esta área de la predicación. Algunos otros se dedicaban a la administración y a otros aspectos. Le digo esto para que aprendamos de qué manera se desarrolló o empezó a desarrollarse la iglesia. Pero cuando Pedro está diciendo acá, en este versículo que empezamos del capítulo 5 y versículo número 1, dice que los ancianos, dice, apacentad la grey de Dios. Voy a detenerme también en esta palabra, la grey de Dios. Acá debemos de comprender que la iglesia no es de nadie. La iglesia es de Dios. O sea que esto es importante porque a veces se transversan los conceptos y es un error, porque el Señor siempre, e incluso dentro de cualquier epístola que nosotros leamos, vamos a ver que la iglesia, es la iglesia del Señor y no es la iglesia del pastor tal, no es la iglesia del Papa, no, la iglesia, es decir, cuando digo el Papa, cuando pues sí hay esas jerarquías que se adueñan de una manera que no es la correcta. Por ejemplo, dice acá, cuando Pablo habla a los corintios, dice a la iglesia de Dios, versículo 1 de Primera de Corintios, de su capítulo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, para que tengamos por lo menos una idea. Entonces, esto es importante saber, que la iglesia es de Dios. Y como decíamos que la idea de lo que es un anciano o un obispo, dije que era un administrador de la iglesia, que es no de ese administrador, sino que esa iglesia es de Dios. Pedro, hermanos, decíamos en la ocasión pasada que Pedro, retomó este deber, este mandato o esta asignación. El Señor se la otorgó a Pedro en el capítulo número
21 del libro de Juan o el Evangelio de Juan, versículo 15 al 17, ya lo habíamos visto. Ahí el Señor, luego de que resucita, va a buscar a sus discípulos. Bueno, a esto los halló fuera de línea, pero claro que Él los había ya formado para el ministerio. Y en esta ocasión, dado que Pedro le había, si usa su Biblia, use su Biblia, porque vamos a ir chequeando algunos versículos. Pedro le había fallado 3 veces. El Señor, luego de resucitar, fue a buscarlo, y luego que los halló, primero los alimentó con un pescado, los esperó a la orilla y luego conversó con Pedro. Y cuando conversa con Pedro, le dice: ¿me amas, Pedro, más que estos? Le dice Pedro: bueno, tú lo sabes, Señor, o sí, Señor, te amo. Pedro, en esa ocasión, el Señor mismo le dice: si me amas, entonces pastorea mis ovejas, le dice el Señor. En este caso, dice el Señor: tú sabes que te amo, Señor, apacienta mis corderos. Aquí vamos a ver, en estas 3 preguntas, vamos a ver que le dice: apacienta mis corderos. Y la segunda vez le dice: apacienta o pastorea mis ovejas. Dentro de la iglesia hay corderos y hay ovejas. Y luego, en el tercer aspecto, también le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo que debe de restaurarse para que desempeñe lo que es el pastoreo de sus ovejas. Eso es lo que vemos acá: corderos, ovejas, que dije que eso es lo que hay dentro de la iglesia. Y entiéndase que esta es diríamos, una forma de identificarnos como las ovejas o los rebaños, que generalmente en el Medio Oriente, bueno, era bastante común. De ahí es donde se saca la idea del pastoreo, viendo el trasfondo de lo que eran los pastores de Israel con sus rebaños. No podía haber un rebaño, en este caso, sin que hubiese pastor o que los pastoreara, por el hecho de que las ovejas, así en lo real, son bien torpes. Eso es bastante conocido, pero en este caso podemos ver que de ahí es donde viene lo que es el trasfondo de las ovejas, que el Señor nos compara con las ovejas y nos compara con los pastores. Pero vamos a ver otro aspecto, aparte de que las ovejas son de Dios y no son de ningún pastor. Hermanos, solo cuando Dios llama, bueno, el pastor puede, diríamos, desempeñar un trabajo tan difícil que es este trabajo de el pastorear las ovejas. Entonces acá, primero decíamos que las ovejas son del Señor, o sea, la iglesia es del Señor. Y segundo, que solo es cuando Dios llama, la única manera como se puede desarrollar lo que es el ministerio de el pastorear las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque es una tarea difícil. Se tiene o se piensa erróneamente que ser pastor es poner un local,
aprender algo de teología y que uno pueda gritar y pueda predicar, se tiene el concepto de que eso es ser un pastor. O que le den algún diploma, algún título de algún instituto bíblico, se cree que eso significa ser un pastor. Pero ser un pastor no significa eso. Y no es que las personas no deben de estudiar, no deben de escudriñar, no deben de alinearse, cuadricularse en cuanto al entender de los asuntos de las Escrituras, pero no es ese el concepto de un pastor. Porque solo cuando Dios llama a un pastor para desempeñar un trabajo tan difícil, es la única manera como no tirará la toalla. ¿Cómo, hermanos, le hará frente a lo que es ese compromiso? Por ejemplo, para decir algunos aspectos ya en materia, lo que significa, hermanos, el ser un pastor, primero es lo difícil de esta tarea, la energía. O sea que es una persona que está dispuesta a gastar su energía, sus fuerzas. Y sabemos nosotros que nadie está en esa disposición a menos que Dios no le llame. Por el hecho de que cada quien quiere invertir las fuerzas, las energías físicas, hermanos, en provechos puramente temporales. La gente madruga, la gente corre, la gente se desvela, la gente corre, pero por esos aspectos. Pero que alguien esté corriendo, gastando la energía o invirtiéndola, diríamos, la energía física y la emocional, son por lo menos los pastores que están desempeñando lo que Dios le recomendó o Jesús le recomendó a Pedro, emocionalmente, físicamente, emocionalmente, están a altas revoluciones su vida. No es una cosa de figura, es una cosa de compromiso en sí, lo que es en sí el ministerio de un pastor. Por ejemplo, tiene que tener la capacidad de simpatizar, de hermanos, de coadyuvar, de aconsejar, ¿verdad? Diríamos, de reprender, de amonestar, de enseñar, de disciplinar. Ahí podemos ver que es otra cosa el ponerse uno el título y no llenar, por lo menos, es decir, no llenar, sino no tener la capacidad, la vocación de poder no solo invertir la fuerza de su vida física y emocionalmente para algo que de alguna manera, hermanos, se ve como no provechoso en una manera lógica, porque la gente dice, bueno, ¿qué provecho tiene eso? Pero imagínense que por lo menos el anciano, el pastor que va a desempeñar esa área, tiene que estar dispuesto a gastarse. Por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo cuando váyase al capítulo número 4 de Gálatas, vea lo que dice el 4 y verso 19. Hijitos míos, por eso le dije que tenga la Biblia, por quienes, dice, ¿qué dice ahí?
No lo he encontrado todavía. Rapidito, hermanos. Hijitos míos, para que veamos que es un pastor. Hijitos míos, por quienes, ¿qué dice? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Son dolores de parto. O sea que el transmitir a Cristo, el impregnar a Cristo en una oveja, se lleva la vida a uno, hermano. Se lleva la vida, la energía. O sea que el que vaya uno, hay personas que tienen un mejor aprendizaje y otros que son lentos en el aprendizaje. Y es una de la vida entera. ¿Por qué uno encuentra dentro de la iglesia a hermanos muy, diríamos, muy niños, muy inmaduros? Porque todavía no les ha llegado, todavía no han percibido lo que es la enseñanza. Porque el pastor que Dios llama a que le cuiden sus ovejas, tiene, hermanos, que aconsejar, tiene que amonestar, tiene que reprender, tiene que enseñar, tiene que disciplinar. Aquí Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por quién? Por los Gálatas. ¿Cuál era la conducta de los Gálatas? Los Gálatas, también como muchos corintios, necesitaban el cambio totalmente de pañales. Era que no se les podía dar comida sólida porque no la digerían. Tenía el apóstol que darles leche porque no eran capaces de las comidas sólidas. Seguían ahondando en las tradiciones o en los rudimentos de las doctrinas. Lo que dice Pablo cuando dice en los rudimentos de la doctrina, que el creyente debe de avanzar, el creyente no se debe de quedar con las vocales, el creyente tiene que crecer en el conocimiento, tiene que crecer en la humildad, tiene que crecer, hermanos, en la fe, pero ¿cómo es que va a crecer? Cuando esté atento y dispuesto a recibir el esfuerzo que el otro, dado ese llamado, está empeñando. Pero generalmente no es eso lo que se ve en la iglesia. Son poquitos los que van madurando, pero se lleva años el pastor. Años. A tal grado que a veces uno se sorprende con personas de 20 años, de 30 años y todavía no han crecido. Ahí puede ver usted el terrible desgaste físico, emocional, el carácter que debe de tenerse. Estoy hablando de Pedro porque Dios lo llama, porque él tenía que desempeñar esa área del cuidado del rebaño. Y vemos en el caso que había que doctrinarles, que había que enseñarles, que había que disciplinar. Es decir, es una gama de aspectos que se suman a un pastor. Y como vuelvo a repetir, no es alquilar un local y poner un gran rótulo y saber algo de teología o algunos versículos y sucesivamente. Todo eso es necesario aprenderlo, porque cuando el pastor tiene que tener amor, tiene que tener carácter, tiene que tener rigor, tiene que aprender a manejar el barco con mucho cuidado, con mucho tacto, porque las ovejas no son de él. Pero eso no quiere decir que él va a aflojar sus compromisos o su manera de guiar el barco, porque como dice el escritor a los hebreos, darán cuenta de como ancianos, como obispos, como pastores de esos rebaños. Entonces el asunto del pastorado no es
no es un asunto de etiqueta, no es un asunto, hermanos, puramente de imagen. Es serio, es una cosa que cuando se tiene que aplicar la disciplina. En el caso de Pablo aún no estaba en Corinto, pero le dijo: pero no tienen ustedes capacidad de tratar el caso de ese que está en gran pecado. Yo con mi espíritu me uno con ustedes y disciplínenlo, sáquenlo de la iglesia para que lo tome el diablo y su alma se salve. Carácter no es que solo son flores. Todo eso es lo que identifica al pastor. En esto, entonces, es lo que Pedro está llevando a cabo. Ahora, aparte de eso, para alimentar, hermanos, y cuidar ese rebaño, porque aquí le encomienda el Señor a Pedro que cuide el rebaño. Y Pedro le encomienda a los ancianos de Capadocia y de todos estos lugares a donde él, que desempeñen el cuidado también de la iglesia que está a su cargo. Entonces, para también alimentar, el cuidador debe de estar alimentado de las riquezas de la gracia. Es decir, no puede, por poner un ejemplo, la ama de casa, la esposa pudiera ser. La esposa no necesariamente tendría que servir en la comida toda la vida los frijolitos, poniendo el equilibrio de que pues sí, no hay recursos, pero hay inteligencia. No quedarse siempre con el huevito siempre tostado. Eso va dando la idea que es una ama de casa que no tiene creatividad, que no tiene capacidad, que diríamos que no carece más bien de afecto, de amor para el rebaño que está cuidando, el esposo, los hijos, y sucesivamente, partiendo de esa idea. Entonces ella no pasa de darle al hombrecito el huevo siempre, no aprendió a freír el huevecito, no que siempre se lo da tostado, y el pobre tiene que comérselo así, algo asado. Entonces, todo eso, ella no va ahí a buscar ahí, por ahí va a ir un palito de mora, voy a hacerle una sopita de mora, que esto tiene tales y cuales. Es decir, no se necesita de tener riquezas para ser creativo. Es igual, entonces el pastor no puede estar dando el mismo huevito tostado, la misma predicacioncita. El pastor no puede estar, o sea, se van a cansar, se van a habituar a los mensajes, hermanos, aprendidos. Por lo tanto, el pastor tiene que alimentarse de la gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El pastor tiene que alimentarse de la gracia para poder alimentar a los que Dios le ha puesto que alimente. Imagínense predicando en los púlpitos sin haber buscado, sin haber leído, sin haberse sometido. Es terrible. ¿Qué es eso? Esa es una desfiguración del concepto de pastor. Entonces, el pastor, hermanos, tiene que alimentarse para cuidar, porque de lo contrario, es todo lo que va a estar exponiendo, apenas, a menos que sea lo mismo, va a cansar y no va a formar a la iglesia, porque una de las tareas de un pastor es formar, igual que la familia, igual que los hijos. ¿Cuál es el trabajo de un padre o de los padres? Formar a los hijos. ¿Y cómo se forman los hijos? Depende de lo que usted
formen ellos, eso es lo que usted va a tener. Depende si usted o yo somos dejados, somos descuidados, no nos documentamos, no pedimos la dirección, no aprendemos, porque la vida es un aprendizaje. ¿Cómo le funcionó a aquel los hijos? Bueno, de esta manera. ¿Y cómo de esta otra manera? Entonces, así, pero la idea es formarlos, formarles carácter, formarles pertenencia. Ese es el trabajo de los hijos. Los padres van a llamar la atención cuando hay que llamar la atención. Los padres van hermanos, a disciplinar cuando hay que disciplinar. Los padres van a exhortar cuando van a exhortar. Los padres van a consolar cuando hay que consolar. Todo es en aras de formar. Entonces, el pastor, pero ¿cómo va a formar un pastor, un anciano, como sería el caso acá, si no se alimenta? Si se aprende algo y viene a pantallar. Porque fíjese, hermano, que cuando uno no se ha alimentado, se le nota a uno. Cuando es decir, en el púlpito o al frente de las áreas donde nosotros estamos, se nota, las personas nos notan cuando nosotros estamos inventando, cuando nosotros estamos queriendo forzar las cosas, y nos notan. La gente a veces no nos dice nada por respeto o porque nos tiene miedo, pero nos nota. Dígame si no se nota cuando alguien no se ha bañado. Claro que se siente que no se ha bañado. ¿Por qué se siente? Porque, hermanos, de todos modos, aunque mucho nos echemos perfumito por ahí, siempre tenemos mal humor, dicen por ahí, ¿verdad? Siempre se nos va a notar. Así viene siendo esto. Los músicos, si ellos no ensayan, se ven las grandes galladas, se ven los grandes errores, cuando por lo menos no pueden modular y no alcanzan aquellos grandes defectos. Hermanos, no, es un asunto de prepararse, damos un amén. Es un asunto de lucha, es un asunto de buscar. El pastor tiene que alimentarse para poder alimentar a las ovejas del Señor. Usted ve en todos. Si no hay una alimentación, ¿qué vamos a formar? ¿Qué es lo que va a haber? No va a haber una formación. Entonces tiene que comer de esa riqueza, de la gracia, alimentarse, etcétera. Ahora, para alimentar al rebaño, lo que el Señor le dice a Pedro: me amas, Pedro. Fíjese lo que estamos aprendiendo. Me amas, Pedro. Es que, hermano, ser un capataz es fácil, pero ser un pastor es otra cosa. Ser un capataz es fácil, porque solo se ordena y eso es todo. Y si no obedece, lo despacho. Si no obedece, sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para alimentar a las ovejas se requiere que la persona ame al Señor. Solo imagínense lo que identifica a un pastor: que ame al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos otros, Pedro? El Señor quiere oír de Pedro. Pedro, un poco apagado, le dice: tú lo sabes, sí te amo. Como quien dice: sí, yo te aprecio. Pero el Señor no quiere aprecio, el Señor quiere amor. Y le vuelve a preguntar, como no ha exteriorizado Pedro lo que, hermanos, el Señor quiere escuchar de él, porque ahí lo está restaurando. Pedro está caído, pero él había sembrado para que este fuera un pastor, y en este caso lo está restaurando. Pero si Pedro no evidencia que en verdad ama al Señor, no puede desempeñar este oficio, porque es un oficio sagrado, delicado.
Entonces le dice, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. Y luego, apacienta mis ovejas. Si me amas. Y eso es precisamente lo que hizo Pedro. De ahí usted podrá sacar conclusiones de por qué muchos hermanos ni visitan a sus ovejitas, ni les interesa sus ovejitas. Dejan botados sus ministerios, dejan botadas las ovejas, dejan botados los pastorados. Dicen, yo ya no soy pastor. Dicen, yo ya yo no funciono como pastor. Pero aquí no se trata, hermanos, aquí no se trata de decir ya no soy. Aquí se trata de que debemos de saber que Dios, que lo que identificará y lo que nos avientará, lo que nos catapultará a llevar la obra del Señor, aún en medio de tantas dificultades, es el amor. Si el que dice ser pastor no tiene el amor en la oración por esa oveja descarriada, por esa oveja perniquebrada, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es decir, eso es, no se puede si no se ama al Señor. Así de sencillo. Si no se ama al Señor, no se puede ser un pastor. Usted escucha a muchas personas decir, te amo, Señor, te amo, Señor. Pues sí, pues es lo que decía Pedro. Sí, sí, Señor, te aprecio. No, yo no quiero que me aprecies, yo quiero que me ames. Sí, te amo, Señor. Tampoco quiero que me ames de ese amor filia. Yo quiero amor ágape. Entonces Pedro tuvo al final que decir, tú lo sabes, Señor. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas, son de Él. Por eso es bien complicado andar haciendo lo incorrecto con aquellos. Viene siendo como que la ama de casa deje cuidando a una empleada a los niños y empiece a darle a los niños. Mire, hoy no está todavía, le voy a dar. Es igual. Así viene siendo el que no es pastor, empieza a darles y empieza a darles y empieza a humillarles y empieza a condenarles y empieza a decirles, porque no debemos de saber que la iglesia no es del pastor, es del pastor de los pastores. Oh, gloria a Dios. En este caso, Pedro, al estar, hermanos, dirigiendo esta iglesia sufrida, está mostrando su amor, porque el amor se muestra. El amor se muestra con hechos. ¿Cómo son los pastores ahora? Yo les decía la vez pasada que estaba viendo lo que el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos saca en una página, el sueldo de un pastor. Le dije que $500,000 en el año, son como $50,000. ¿Acaso no dice Pablo aquí el mismo no de ganancias deshonestas? Es decir, la iglesia no es para valerse, la iglesia no es para enriquecerse, la iglesia no es para que le dé fama al que está al frente, la iglesia no es para aprovecharse, la iglesia se la han delegado a un obispo, a un administrador para que se la cuide. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Para eso, para que se la cuiden. Pedro, como decíamos, aquí está, en estos versículos que leíamos, está cumpliéndole al Señor lo que hacía tiempos le había dicho en el capítulo 21 de Juan 15. Le está cumpliendo al Señor. Él está mostrando con hecho. A veces, hermano, por eso es tan bonito un ministerio como el que nosotros tenemos, porque estamos distribuidos en un grupo de ancianos, en un grupo de obispos, de pastores, que estamos diseminados, distribuidos para tener una mejor atención a
a la grey del Señor. Y esto todos debemos de estar entendidos, que debemos de cumplir nuestro llamado, ¿verdad? Pero por supuesto, como lo está haciendo Pedro, está mostrando que sí ama al Señor, que lo ama porque está desempeñando a esta iglesia. No se sabe dónde estaba Pedro, pero Pedro no descuida su responsabilidad que con el Señor obtuvo. Ahora vamos a ver por qué, hermanos, por qué está cumpliendo Pedro su pastoreo en esta iglesia. Está cumpliendo por el hecho de que la iglesia no puede caminar sola. Eso grabémoslo también, los que somos parte de las ovejas. Las ovejas no pueden desenvolverse en esta vida a título personal. No puede, nadie. Usted escucha personas que dicen: no, yo no tengo pastor, yo no tengo iglesia, yo soy intercantonal, yo soy intercontinental, yo voy donde me apunte el dedo. Usted oye muchas personas de esas. Y ahora en las redes sociales dice: yo tengo mi pastor ahí en las redes sociales, ese es mi iglesia, ese es mi pastor. Entonces ahí han emigrado mucha gente que cree que pueden desempeñarse en esta vida sin pastor. No, la oveja no puede estar sin pastor, porque si está sin pastor no se forma. Si está sin pastor no va a crecer. Si está sin pastor, hermano, no va a pulir su vida espiritual. Si está sin pastor, se la va a hartar el lobo, se la va a hartar el diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puede estar sin pastor. Que quede claro. No, mi pastor es Dios. Entonces no le hubiera dicho el Señor a Pedro que le pastoreara a las animalitas esas. ¿Por qué a veces la gente se enoja? ¿Y por qué, hermano, no se congrega? Mire, ¿por qué no se congrega? ¿Y por qué no viene con su uniforme? Mire, que tiene que meterse conmigo. Y mire, las ovejas, que rebeldes, hermano. Y no saben. Y hermano, ¿y por qué de vez en cuando lo veo? Mire, está bien. Por eso es bueno las iglesias no muy grandes, porque se conocen las ovejas y se puede cuidar mejor. Porque se dice que las clases presenciales se aprende más el alumno, no tanto así en la multitud. Y eso es bueno. Pero en lugar de que nos enojemos, alabemos a Dios que hay gente que está cuidando de nuestra vida espiritual. Agradezcamos a Dios que hay pastores todavía que no andan tras de la lana de las ovejas. Que como le dijo Pablo a los mismos de Éfeso: cuando yo vine a ustedes, no vine ni por oro ni por plata. Esos hombres no eran pisteros. Esos hombres no cobraban por oraciones. Esos hombres no cobraban por cantar a Dios. Es más, ni el nombre les mencionaban a unos que cantaban en las iglesias. Pero ahora nosotros podemos ver las famas. Todo el mundo anda buscando fama. Se alegra la gente. Mire, ¿sabe cuántos seguidores tengo yo? Allí en las redes tengo 1 millón, tengo no sé cuánto. Pero hay un montón de seguidores que ahí van revueltos los diablos. Hermanos, nosotros no nos alegremos de los que nos siguen. Nosotros alegrémonos que vamos detrás de Cristo, que seguimos a Cristo. Nosotros, nuestros likes pueden ser para Cristo. Nuestro me gusta debe ser para Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces,
Las ovejas no pueden estar sin pastor. No pueden estar sin pastor. Definitivamente. Se las come el diablo. Si cuesta, hermano. Cuesta. Por ejemplo, cada persona que se va sumando a un ministerio, mire, otro encima, otro para acabar de así como el alacrán se acaba la mamá. ¿Conocen esa ustedes? La alacrana tiene un montón de hijos y los alacrancitos se logran crecer cuando le comen toda la espalda a la mamá. Entonces, le queda el carapachito de la mamá y ya empiezan los alacrancitos a desenvolverse. Cada persona que viene es una alegría, pero es un gran compromiso, porque a veces vienen con unas mañas y eso cuesta, hermanos, enderezar yo un palo torcido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso cuesta. Eso no es fácil. Si cuesta con lo que uno ha ido pastoreando. Así que bienvenidos todos, pero colaboren, hombre, como dijo alguien. Colaboren. ¿En qué sentido? Bajen, humíllense, humillémonos para que nos pastoreen y para que nos formen. Y que no puede andar. Yo ya le dije, la oveja lo que tiene que es dicen que el cerebro de la oveja es como un grano de frijol, así de chiquito. Por eso es que ellas agarran para ese barranco ahí. Ellas no hacían agachadas, ¿no? Las animalitas así físicas hacían agachadas. ¡Pum! Allá se mataron. Y no vaya a creer que va a pegar un berrido cuando cae allá en el pañadero. Nada. Apenas en los mejores casos pujan. Pero no es como el cabro que... No, ellas no hacen. Ellas se las come el lobo ahí detrás y nadie hace caso. Por eso es que no podían andar. Por eso el pastor, por lo menos el mismo Señor, es denominado el buen pastor. Da la vida por las ovejas. La que, hermano, deja la 99 y va a buscar la que está golpeada y la trae, la cura y la trae al redil. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pedro tenía el mejor ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me... ¿Por dónde dice el Salmo 23? Me irá por senda de justicia por amor a su nombre. Me pastoreará, me guiará, enderezará mesa delante de mí en presencia de mis, en el cuido, en el valle de la sombra y de muerte. O sea, Pedro aprendió de su pastor. Entonces, en este caso, Pedro le dice, no deben de cuidar, el versículos últimos que leíamos, no a la fuerza, sino voluntariamente. Mire qué pastor tan precioso es. Nada que porque me van a pagar, porque no me dijeron, mire hermano, que... Porque si nosotros nos acostumbramos que lo poco que andamos haciendo, en el caso puramente nuestro, necesitamos que nos revienten un par de cohetes, estamos graves. No, sí que aquí quien va sumando, quien va anotando es el ángel del cielo, el secretario general, porque no hay ni un cabello que se caiga de nuestra cabeza que el secretario privado general de Dios no lleve control de ellos. Entonces debe de ser no a la fuerza, sino voluntariamente. Voluntario, voy a ir a ver esta oveja, voy a ir, aquel otro ya no ha aparecido, ahorita voy y yo me esfuerzo en que sea en la noche, pero yo voy a visitar, yo voy a orar por él, yo voy a pedir a Dios por ella. Ahí está ese. No a la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Yo les decía un día, y eso tengan cuidado, porque eso yo ya lo viví, ya lo vi. Un pastor, de los pastores que siempre andan, hermanos,
llorando lástimas en medio de las ovejas. Ay, usted viera que no tengo para el recibo. Ay, que fíjese que tengan cuidado de eso, porque yo conocí a uno que no me gustaba esa actitud. Así que él salía a las reuniones el sábado y ya tipo 9 venía con unas grandes maletas, con zapatos nuevos, venía con gallinas, venía con frijoles, y como la gente, las ovejas son agradecidas cuando ve que el tal pastor anda tronando los pies. Entonces, no, antes que se me muera le vamos a dar. No andemos, hermano, mostrando lástima. Nosotros pidamos arriba, porque de arriba es donde viene nuestro socorro. Damos un amén, iglesia. Así que se los digo por experiencia. Yo conocí, no me gustaba eso, que anden hermanos chantajeando a la gente. Pastor, que ande churro las tripas, pídale a Dios, aprenda a confiar en Dios. Que no tiene para el pasaje, fíjese, no tengo para el pasaje, hermano, tírese a pie. Yo a ver si Dios no lo va a respaldar. En limoncina lo va a mandar. Es que lo que Dios quiere es que nos aventemos, así como Pedro se aventó. Pero fíjate que no voy a la iglesia porque no hay quien me lleve. Qué fecita, ¿verdad? Qué cristianita, ¿verdad? Fíjese, así que cuando se acaben los buses, hermano, entonces se acabó el evangelio. Nosotros tenemos que seguir sin bus o con buses, hermanos, con amor y sin amor, hacia adelante. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ellas, sino siendo ejemplo. La mejor motivación para un creyente dentro de la iglesia es el ejemplo del pastor. De los pastores psicodélicos, piroperos, así van a hacerlo. Así van a ser los hijos. El ejemplo de la honestidad. Cuidemos nuestro testimonio en nuestro entorno, que no se oiga decir. Yo conocí a unos pastores, y se lo digo para que pongamos la barba en remojo, que a la oficina llegaba la policía a buscarlos. Y yo me atreví un día y le dije, mire, señor agente, ¿qué? Es que me dice, lo están acusando porque no ha ido a pagar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y quién se va a motivar así? ¿Qué ejemplo es ese? A mí me lo dijo el tal agente. No se meta líos innecesarios, imprudentemente, en deudas que usted no las puede manejar. Si usted no nació con carro, para eso nos dio la marca Dodge el Señor. Y si ya viene un carrito un patadiule, hermanos, ya Dios nos está bendiciendo. Sea la gloria para el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. Ahora, este servicio arduo para la iglesia, físico decíamos, mental, emocional, hermanos, la complejidad del pastorear. Dice Pedro, mire qué precioso, Pedro les hace saber a los pastores o ancianos en el verso 4, ¿cómo se llamaba el tema? Vamos a ver. No, ya se les olvidó. ¿Cómo se llamaba el tema a todos? La recompensa. Aquí viene, mire, fíjate que Dios no se queda nunca con nada, hermanitos. No se queda con nada. Nada, nada. Los hombres no podrán fallar, pero nuestro Dios no falla a su pueblo. Dios paga de la mejor manera.
aquí Pedro les está diciendo a los ancianos a quien se dirige, hermanos, les hace ver que no es en vano el trabajo el que ellos están haciendo, porque ¿qué dice el verso 4? Leámoslo todo. Dice, hermanos, el versículo 4 dice, aparte dice, vamos a ver, ya lo tenemos, leámoslo todos y vamos finalizando. Gloria al Señor. Dice el versículo número 4, luego de que les ha dado todas las recomendaciones, le dice, y cuando, acuérdense que este es a renglón seguido, y cuando ¿qué dice? Aparezca el príncipe de los pastores, él es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, esto de servir a Dios, de darse a Dios, hermanos, esto es tremendo ahorro. Aquí usted no lo ve, pero es como tener una alcancía. Uno dice sigo ahorrando, invierto en la gasolina, invierto en mi tiempo, invierto en mi fe, invierto en aconsejar a invierto en luchar con todo es inversión, nada es gasto. Porque dice que cuando, le dice Pedro, cuando venga el pastor de los pastores, van a ser recompensados. Entonces recibirán la corona. Damos un gloria al Señor. Entonces recibirán la corona, hermanos, incorruptible de gloria. ¿Cómo será esa corona? ¿Qué será de aquellos pastores que viven para raspar la lana de las ovejas acá en la tierra? Como dijo el Señor, ya tienen su recompensa. O sea que en esto no hay pérdida. Eso es lo que nosotros vemos. Dios es maravilloso. Cuando venga Cristo, recibirán la corona incorruptible. Pablo dice, mi corona de justicia. Santiago dice la corona de gloria. Esto no es un gasto innecesario. Esto no es un gasto, es una inversión. Porque en Dios se gana y no se pierde. Por eso hagamos las cosas bien. Vamos a ponernos de pie.